La serie del Sermón del Monte, os dije el último día, la predicación de Jesús ya ha terminado, así es. Jesús ya concluyó el mensaje, pero aún hay algo que quiero que veamos en esta mañana. Dos versículos importantes que siguen, los leí la semana pasada al iniciar el mensaje, pero dos versículos en los que quiero que estemos meditando en esta mañana. Y es que, como decía, Jesús ya ha concluido el mensaje, la enseñanza, la verdad que proviene de él ya ha sido expuesta, ha sido ilustrada, ha sido trazada de una manera muy clara, de una manera muy concreta, palabra tras palabra. Jesús ha estado apuntando al corazón de cada uno de sus oyentes, a su audiencia en aquel momento, y ha tratado todo lo concerniente a la vida cristiana, a la vida de piedad, esa vida que uno vive sabiéndose delante de él. Esa multitud seguía al Señor, había una muchedumbre que estaba ahí en ese monte escuchando al Señor, que estaba sentado predicando el mensaje. Y el Señor Jesús vemos cómo reta, cómo desafía, cómo alienta, exhorta a esas multitudes a que rindan su vida a Él. Les llama a seguirle, a ir en pos de Él, a tomar ciertas renuncias, ciertos sacrificios. Les llama a andar por el camino estrecho, angosto, tras haber pasado por esa puerta estrecha, como decíamos, ese camino en el que hay dificultades, hay sufrimientos, hay pruebas. Les llama a levantarse en pos de la verdad, a seguir la verdad, defender la verdad, discernir, tener un juicio, según la palabra, para guardarse, desechar la mentira, no seguir por el error, no seguir esos mensajes que llevan a la perdición. Y finalmente vimos la semana pasada, sabemos que Jesús es la roca, que Él es la roca, pero nos llama a edificar la casa sobre la roca. Y en ese sentido nos llamaba a seguir por la senda de la obediencia a Él, a su palabra, porque sí, vamos a disfrutar de días plácidos, días fáciles, pero también habrá pruebas. Habrá sufrimientos, habrá tormentas, vientos, tempestades que vengan a asestar un golpe violento sobre la casa, pero esta casa, si está edificada sobre la roca, si somos obedientes, esa casa no se va a tambalear, va a permanecer firme, sólida en el fundamento. Hay que cuidar ese fundamento. Aquella multitud, decía, escuchó el llamado de Jesús. Había unas advertencias, un llamado de parte del Señor Jesús para aquella multitud, pero no solo para ellos. La palabra del Señor también es para nosotros en el día de hoy. El Sermón del Monte se predicó para aquellos hombres y mujeres que estaban en aquel momento siguiendo a Jesús, pero el Sermón del Monte también se predicó para que tú y yo hoy podamos vivir, si estamos unidos a Él por la fe, ese Sermón del Monte. Y es por eso que quiero que veamos los dos versículos en los que vemos la respuesta de la gente, de esa multitud que estuvo escuchando al Maestro. Dos versículos que están ahí que no están ahí porque sí. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que a través de ella el Señor se nos da a conocer. El Señor nos revela algo de su carácter, nos muestra sus atributos. Siempre para que podamos considerar, meditar, reflexionar acerca de aquello que Él nos quiera mostrar acerca de Él. Y en esos versículos 27 y 28 que van a poner en pantalla del capítulo 7, se centran en el Señor, cómo es aquel que pronunció el mensaje, y vemos cómo es, viendo cuál fue la respuesta de aquellos que lo escuchaban. Fijaros, dice Mateo 7, 28, 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a orar. Señor, venimos con un corazón humilde, reverente, a tu palabra, Señor. Queremos que tú nos hables. Tú lo haces, Señor, a través de tu palabra. Queremos que hoy, Señor, tú ministres nuestro corazón, que tú te muestres a quienes estamos aquí hoy como ese admirable en mayúsculas, el que
en verdad tiene toda autoridad, también en mayúsculas, Señor, para que podamos seguirte, para que podamos seguir tus pisadas, Señor, en pos de aquel que se presenta como el todo asombroso, Señor, y llama en tu misericordia a aquellos que hoy no están creyendo en ti, no han depositado tu fe en ti, Señor. Obra, Señor, extiende tu gracia, tu misericordia, tu poder en ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Si nos situamos en la escena, si ejercitamos un poco la mente y dejamos llevar en cierto sentido la imaginación, podríamos plantearnos o suponer, mejor dicho, la pregunta que algunos de estos hombres y mujeres quizás se planteaban al escuchar a Jesús. Una pregunta que quizá, en cierto sentido, alguno se haya planteado a medida que íbamos avanzando en esta serie. Una pregunta que quizá alguno esté tentado a hacerse cuando hablamos de seguir cierto estilo de vida. A abrazar un estilo de vida según la palabra del Señor, según los dictados que vemos en la palabra. Un estilo de vida que no abraza la oferta del mundo. Un estilo de vida que desecha todo lo que esta sociedad promueve. Un estilo de vida que está dispuesto, un corazón dispuesto a aceptar ciertas renuncias, ciertos sacrificios para andar en pos de Él. Y esa pregunta podría ser la siguiente: ¿por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué seguir por ahí? ¿Por qué seguir por ese camino? ¿Por qué tomar esa decisión en ese sentido? ¿Por qué este sacrificio con lo cómodo? Al fin y al cabo, recordad que el Señor Jesús está tratando en este sermón acerca de la vida espiritual, la verdadera espiritualidad, cómo luce la vida de aquellos que se saben en la presencia del Señor en todo momento, en cualquier circunstancia, y quieren vivir disfrutando de Él, gozándose en Él para su gloria. Y la respuesta la encontramos en estos dos versículos. Y te animaría que pueda ser tu oración en esta mañana. ¿Por qué vivir de cierta forma? ¿Por qué desechar según qué? ¿Por qué renunciar? ¿Por qué sacrificarse? Porque Él es el admirable. Porque Él es el admirable en mayúsculas. Porque cuando ves alguien que es asombroso, el tesoro de mayor valor, la perla de gran precio, vale la pena renunciar a todo para seguirle a Él. Y en la respuesta de esta gente, al ver el asombro de esta gente, vemos el porqué, vemos la respuesta a ese porqué. Porque Él es precioso. Él es el admirable, el que tiene la autoridad. Tenemos a Jesús, un hombre joven, un hombre de apenas 30 años, a quien la gente está siguiendo. Y si consideramos las circunstancias, la cultura de aquel momento, se trataba de algo sorprendente, no era cualquier cosa. Jesús, el hijo de José, alguien de Nazaret. ¿Qué iba a salir bueno de Nazaret? Era un lugar de que no se esperaba nada, del que no se esperaba que pudiera salir algo bueno. ¿Qué decir de su formación académica? ¿Acaso había acudido a alguna universidad? ¿Qué decir de su currículum? Jesús no presentaba ningún currículum. Él era el carpintero. Tenía un oficio. No había sido formado en las escuelas rabínicas del momento. Si recordáis, en la introducción de este Sermón del Monte veíamos que él iba a predicar un mensaje diametralmente opuesto a lo que estaban acostumbrados estas multitudes que escuchaban a escribas y fariseos. Estos notables, ¿no?, que habían crecido a los pies de otras autoridades que habían sido formados. No así Jesús. Sin embargo, algo ocurre cuando Jesús empieza a andar, a predicar, a enseñar, y es que la gente le sigue.
Él no transmite un mensaje vacío, sino un mensaje lleno. Un mensaje lleno de vida, de esperanza, de paz, de seguridad, de consuelo. Jesús es el que cambia la historia. Es el que cambió la historia. Es el que, llegado el tiempo, llegado el momento, se encarnó para venir a cumplir el plan de salvación trazado por el Padre desde la eternidad pasada, pero es el que ha cambiado tu historia y el que ha cambiado mi historia. ¿Por qué? Porque le hemos visto como el admirable. Dice que la gente se admiraba. Jesús ha terminado y dice que se admiran de su doctrina. Quedaron asombrados, quedaron atónitos, como en un sentido para que nos entendamos fuera de sí. Estaban impresionados, flipaban con Jesús. Sería la idea. Si os gusta más, flipaban. Estaban flipando con él. Y su fama se extendía, las multitudes le seguían, querían escucharle, Y él, con su palabra, con su mensaje, iba transformando vidas, corazones, traía vida. Lo hacía desde una barca, lo hacía en los valles, lo hacía en el camino y lo hizo sentado en ese monte. Ahora, ¿por qué se admiraban? ¿Qué es lo que había en Jesús? Creo que sí hay una palabra que... Permitidme... Decía, si hay un término, una palabra que ha cobrado cierta importancia en nuestros días, es la de influencer. ¿No es así? Algunos aquí podríais enseñar más acerca de los influencers que yo, pero hasta donde tengo entendido, y lo hemos visto, lo vemos a través de las redes sociales mayormente, son personas que actúan, que se presentan a través de las redes sociales, presentando un contenido y que tienen un gran número de seguidores. La gente lo sigue. Son tipos, chicos, chicas jóvenes, que presentan un contenido, que presentan algo atractivo, algo llamativo, saben cómo llegar a ciertos sectores de la sociedad, a ciertos grupos de edad, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, con el fin de engancharlos, con el fin, como dice su nombre, de influir en sus decisiones, de llevarlos hacia un lugar, una dirección determinada. Y hay una idealización de esos tipos. Hay personas que de verdad siguen a esos jóvenes, y no tan jóvenes, que presentan contenidos por internet y se dejan llevar por sus gustos, sus opiniones, y su corazón se engancha. Esto se llama idolatría. Es idolatría como la copa de un pino. Pero no solo en el caso de los influencers. Hay personas que ocupan el top, quizá, de los hobbies, las actividades, los trabajos que uno desempeña y hay una admiración y el corazón corre el peligro de desviarse ahí. ¿Será porque hay una elocuencia en sus palabras? ¿Será porque son personas simpáticas? ¿Será porque se trata de personas con un grado elevado de empatía, porque son guapos? Porque son guapas, es por su hermosura, es por su físico atractivo, es por su capacidad, su habilidad. Ahora, ¿qué podemos decir de Jesús? La gente no se admiraba de él por su físico. La gente no era por el atractivo de Jesús. Jesús no era el más guapo del lugar. Isaías 53:2, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. No era el más guapo, no era el que tenía más glamour. La gente no le seguía por criterios mundanos, como se hace hoy en día, por aquellos que se dejan llevar por estos influencers de pacotilla. Tampoco le seguían por su formación ni por su currículum. Lo hemos dicho antes, no había cursado estudios universitarios, no tenía cierto currículum, no tenía según qué notas. Y venía de Nazaret, un lugar sin prestigio. Y alguien se preguntaría, ¿quién es este para enseñarme? Oye, si le he visto crecer, es el hijo de tal, pero si conozco su familia, ¿y cómo me va a decir cómo tengo que vivir? ¿A qué tengo que renunciar? ¿Que siga una vida de
en la que habrá sacrificios, en la que habrá renuncias, en la que habrá turbulencias, problemas. ¿Por qué tengo que seguir por ahí en vez de ir por donde van todos los demás, el camino de la diversión, del placer, del gusto? No se trata de lo que yo quiera, sino lo que Él dice, pero en Juan 7:15 leemos que los judíos se maravillaban al escucharle y dice, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La oratoria de Jesús, además, era completamente distinta, como decía antes. Los escribas y fariseos daban un tipo de enseñanza, se quedaban en la superficie, sin embargo Jesús apuntaba al corazón. Porque de ahí surge la verdadera piedad. Él quería transformar vidas, transformando corazones. Tampoco seguían a Jesús porque fuera el más simpático. Como diré después, pues, seguro tendría un sentido del humor sano, santo. Pero no se servía de la simpatía, no se servía del oportunismo para ganar adeptos. No hacía como ocurre en el día de hoy, que vemos personas predicando, hablando un mensaje que regala los oídos de la audiencia. Personas que tan solo predican aquello que la gente quiere escuchar, para que les aplaudan, para que les reconozcan, para que les sigan. Personas que tan solo hablan de prosperidad económica, personal, que parecen más bien coaches de hoy. Y el mensaje de Jesús, en cierto sentido, en ocasiones fue duro. Un mensaje que en no pocas ocasiones no sería un mensaje de esos que levanta un aplauso repentino, inmediato. Lo hemos citado. Cuando Él dice, no vayas por ese camino ancho, espacioso. Si yo te digo, oye, no vayas por el camino de la diversión y ve por el del sufrimiento, ¿vas a aplaudir? Imagínatelo por un momento, a Jesús predicando eso. O cuando Jesús dice, oye, cuidado porque habrá quienes te van a querer engañar. Pero acto seguido hay esa promesa que dice, pero por sus frutos los conoceréis. Pero es que acto seguido dice, el árbol malo es cortado y echado al fuego. Son palabras duras de parte de Jesús. No era un mensaje guiado de decir, oye, voy a ganar adeptos, voy a ser el simpático, predicando tan solo lo que quieren escuchar. O cuando dice, no puedes construir tu casa, edificar el hogar de cualquier forma. El fundamento es la obediencia. Es la obediencia al Señor. Sé obediente a la palabra. Cualquiera que sea el precio. Porque si no, cuando venga la prueba, cuando venga esa turbulencia, cuando venga ese golpe, te vas a derrumbar. Todo va a quedar en ruinas. Sé obediente. Y claro, a veces nos hablan de la obediencia, ¿verdad? ¿Y qué es? ¿Es algo agradable? Mensajes, no todos ellos que generarían ese aplauso inmediato. No se admiran, en último lugar, porque viniera a enseñar algo nuevo. Algunos empezaban a escuchar acerca de esas bienaventuranzas, escucharon a Jesús hablar del reino, hablar de la interpretación de la ley, y algunos pensaran, oye, ¿es que acaso ahora viene a presentarnos algo distinto? Y Jesús dice, no os equivoquéis. Yo no he venido para abrogar la ley, yo no he venido a relativizar la ley, yo he venido a cumplir. Yo soy el cumplimiento de la ley, yo soy aquel en quien se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban, que anticipaban, que señalaban al Salvador que había de venir. Ahora, si no se admiraban de Jesús por el físico, por la hermosura, por el tipo de oratoria, si no se admiraban de Jesús porque fuera el simpático, porque trajera un mensaje nuevo, ¿por qué se admiraban de Él? ¿Qué es lo que generaba ese tipo de asombro? No enseñaba como los escribas y fariseos, una enseñanza, como decíamos, vacía, sino que era una enseñanza que, apuntando al corazón, desafiaba, retaba, alentaba, por supuesto, animaba, pero Él quería transformar los corazones.
En primer lugar, y cuando ahí leemos que la gente sea digna, ¿se oye? Gran predicador, este sabe de lo que habla. Este sabe de lo que habla. Se dijo de él. Hablaban acerca de la espiritualidad, pero sin apuntar al corazón. La condición en la que nace el hombre, muerto en sus delitos y pecados, pero también hablaría de perdón, también hablaría de misericordia. Sus palabras traerían consuelo, traerían paz, seguridad, vida, un mensaje completamente diferente. No había nada como el mensaje de Jesús. Jesús hablaba de lo que de verdad importa. Jesús hablaba de la vida. Jesús enseñaba acerca de nuestra identidad, de quiénes somos en Cristo Jesús, quiénes somos en virtud de los méritos y de la obra de Jesús. Habló de nuestra misión, de cómo deberíamos comportarnos. Habló de la esperanza en gloria, de la eternidad futura. Habló del juicio final. Habló, por supuesto, de la verdadera felicidad. Jesús exhorta, zarandea, desafía, pero lo hace para edificación, lo hace para vida. Sus palabras traen seguridad, consuelo, paz, gozo, porque Él es la autoridad. No hay nadie como Él en comunión con el Padre, nadie como Él en cercanía con el Padre y el Espíritu, guiado, investido por el poder del Espíritu. En cierta ocasión Jesús fue a Nazaret, y entrando en la sinagoga en el día de reposo le dieron un libro que abrió y encontró un pasaje que leyendo decía lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta escritura, que había sido pronunciada cientos de años antes, estaba teniendo cumplimiento en aquel momento en la persona de Jesús. Nadie como Él en autoridad. Él conoce la palabra. Él es la palabra. Él es el Verbo eterno. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Él es el Verbo encarnado. Él es el Logos. Así que, en primer lugar, seguían a Jesús porque Él tenía autoridad al saber de lo que estaba hablando. En segundo lugar, importantísimo, fijaros,
El mensaje de Jesús estaba revestido de autoridad, porque Él vivió lo que hablaba. Había una congruencia, había una coherencia entre el mensaje que Él predicaba y lo que vivía. No eran dos cosas que iban por separado. Y aquí, hermanos, Iglesia del Señor, tenemos que orar. Porque con nuestros actos no podemos negar lo que predicamos creer. Mira, Jesús con cada acto de su vida, con cada mirada, con cada pensamiento, con cada hecho de misericordia, con sus palabras, con sus milagros, Él estaba ratificando, estaba poniendo el sello sobre su mensaje. Había una coherencia perfecta, absoluta, entre lo que predicaba, entre lo que enseñaba y lo que Él estaba viviendo. Él fue el obediente en mayúsculas. Hermanos, debe haber esa coherencia también en nosotros. Debemos buscar esa coherencia. Debemos buscar la guía y la capacitación del Espíritu para vivir nuestros días, que nuestra vida sea un fiel reflejo de la transformación que decimos que el Señor ha hecho en nuestro corazón. Que si decimos que hemos abrazado de corazón la buena noticia del Evangelio, en definitiva, que esto se note. Que esto se note, que tu testimonio muestre al mundo, a esta sociedad, que algo distinto, que un poder distinto, glorioso, ha operado en ti. Puedes conocer mucho la Biblia, puedes leer los libros que quieras, puedes conocerte los versículos de memoria, al dedillo, pero si tu vida no está reflejando lo que dices creer, te lo estás... Mira, es que se desmorona. Lo que dices creer se está desmoronando. Y aquí a veces creo que no somos conscientes de lo que la falta de credibilidad que provocamos con el testimonio daña a quienes tenemos alrededor. No somos conscientes como personas, quizás se alejan de la iglesia, personas que no quieren saber porque dicen, pero sí, si este dice creer, dice que cree en el Señor, pero mira cómo está su casa, mira cómo está su matrimonio, mira cómo está su trato con sus hijos, mira cómo se comporta en el trabajo, si es el primer mentiroso, si es el primero en hacer la trampa, si es el primero en chillar, gritar, tratar mal a sus compañeros, a su mujer, a su esposo, a sus hijos. ¿Qué me va a enseñar este? Si maltrata, oye, ya ni siquiera digo verbal, físicamente, a sus seres queridos. Hermanos, muchísimo cuidado. No haya tal cosa en nuestras vidas. Y si es así, arrepiéntete, por amor al Señor, por amor a ti, por amor al mundo, para que podamos testificar realmente quién es Él y lo que ha hecho a nosotros. En este sentido, hablar con autoridad no significa chillar. Hablar con autoridad no significa gritar. Ahora uno estará pensando, sí, pero mira, es que yo tengo aquel jefe en el trabajo. No te estoy hablando del jefe déspota, incrédulo, que no tiene al Señor en su corazón, que no cree. Te estoy hablando de alguien que realmente cree en el Señor. La autoridad no te la ganas chillando. Y aquí una nota muy importante a quienes, en un sentido u otro, tienen delegada una responsabilidad, un ejercicio de autoridad de parte del Señor. Maridos, la autoridad no se gana chillando. Padres, la autoridad no se gana gritando. Quienes entiendan el llamado de liderar en su día en la congregación, la autoridad no te la ganas gritando. No te la ganas elevando más el tono de voz que la persona que tengas alrededor, para que se note que estás por encima. No va de eso. Quien tiene autoridad ejerce autoridad. No me imagino a Jesús gritando. Y Él tenía toda la autoridad. En Tito capítulo 2 leemos cómo Pablo exhorta a Tito a enseñar la sana doctrina. ¿Y qué le dice? Os lo digo yo. Le dice, mira, exhorta a que los ancianos sean sobrios, que las ancianas sean reverentes, que las mujeres amen a sus maridos, que los jóvenes sean prudentes, que los siervos
agraden a sus amos. Y termina diciendo, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Hermanos, si estás en el Señor, que tu vida adorne la doctrina del Señor. Que tu testimonio sea un precioso adorno de la verdad que ha cambiado, que ha impactado tu corazón. En el Sermón del Monte vemos un mensaje centrado en Jesús. Él nos habla de las bienaventuranzas. Él es el manso y el humilde. Él es el que tiene hambre y sed de justicia. Él es el santo. Él es el que llora. Es el que ve el pecado y no se queda indiferente. Él es la luz, Él es aquel que alumbra, Él es aquel en quien se cumplen todas las promesas, como decía. Él es aquel que no pecó, Él es aquel en quien no hubo engaño en su boca, el que no mintió, el que no incurrió en ningún tipo de perversidad, ni en los pensamientos, ni en la forma de hacer. Él no retuvo el perdón. No retuvo el perdón, no había rencor, estaba ahí clavado en la cruz y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que se hacen. ¡Qué ejemplo! Él tenía su tesoro en el cielo, no en la tierra. Él edificó su casa sobre la roca, como veíamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque no hubo otro obediente como Él. El enviado por el Padre, aquel que el Padre había dado para salvar, fue obediente hasta la muerte. Y su resurrección al tercer día evidencia esa obediencia. Así que vemos su autoridad por lo que enseñaba, porque sabía lo que hablaba, porque su vida era congruente con su enseñanza. Su vida era ese lazo que adornaba toda esa verdad. Pero en tercer y último lugar, y no por eso el menos importante, había autoridad por quien era. Había autoridad por quien era. Jesús les dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él es la autoridad y subráyate ese he venido. El Hijo de Dios había venido. El Verbo eterno se hizo carne. La salvación estaba visitando a los hombres. El admirable consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz profetizado en Isaías 9, estaba ahí dando esa enseñanza, hablándole a esa audiencia, hablándonos también a nosotros hoy. El sol de justicia que traería salvación, del que habló el profeta Malaquías, estaba ahí. Jesús, el que vino al mundo, el que se adentró en el escenario de la historia para cumplir el plan de la salvación que se había trazado por el Padre desde la eternidad pasada. Dios mismo es aquel que está pronunciando ese mensaje. Él es Dios mismo, así que Él tiene toda la autoridad. No hay duda de su autoridad, no hay el más mínimo tipo de duda de su autoridad, su gobierno, su soberanía. Él calmó, Él ordenó a los vientos, a las tempestades. Tenía autoridad sobre los demonios, autoridad al sanar enfermos, autoridad al librar a aquellos que estaban esclavizados. Nada se resistía a su poder. Leemos al terminar el Evangelio de Mateo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Es lo que Él dijo al comisionarnos, al dejar esa gran comisión. Y esa autoridad de Jesús es la garantía de que se va a cumplir, de que sus propósitos eternos se van a cumplir. Mira, el mensaje del Evangelio es Jesús. El mensaje del Evangelio es Jesús. Él se hizo carne. El Verbo eterno se encarnó. El unigénito del Padre habitó entre nosotros. La salvación nos visitó. Él se ha acercado. Y cuando la autoridad habla, todos callan. Cuando la autoridad habla, todos callan. Porque Él es el admirable. Él es el admirable, el que tiene toda autoridad. El Evangelio de Jesús es lo que predicamos.
predicamos de Él, de la salvación que hay en Él, de la vida abundante que hay en Él. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que como iglesia, como congregación necesitamos. Vivir viéndole a Él como el admirable, el que tiene toda la autoridad. Porque si le hemos reconocido como Señor, debe ser en todos los sentidos, en todas las áreas de nuestra vida. Y si tú estás hoy aquí sin Él, lo que necesitas es reconocerle a Él, su señorío, arrepentirte de tu pecado, ver la fealdad, que Él te pueda mostrar la fealdad de tu pecado, que estás perdido, que estás muerto en delitos y pecados y que puedas correr en pos del Salvador, que tú no puedes hacer absolutamente nada, que eres un incompetente, si me permites, para alcanzar la salvación, que no tienes capacidad alguna, no tienes sabiduría alguna, estás necesitado del Señor y Salvador. Tú necesitas poder decir desde la fe, con un corazón genuino, de manera sincera, verdadera, Señor mío, Dios mío. Eso es lo que necesitas. Ahora ya termino. Y con eso, después de varios mensajes, terminamos ya la serie de predicaciones sobre el Sermón del Monte. Pero yo quisiera animaros de manera especial, por supuesto, a la iglesia. Como dije desde un principio, desde que iniciásemos esta serie, el propósito era verle a Él. Por eso quería terminar la serie de esta forma, viéndole a Él, presentándole como el admirable, el que tiene toda la autoridad, porque es a partir de ahí que nuestra vida se puede someter a Él, podemos y queremos seguirle a Él. Era mi oración al empezar la serie y lo ha sido a lo largo de todas las semanas que lo hemos ido viendo, que nuestro corazón pudiese ser transformado, que pudieran haber esos nuevos deseos, anhelos, que fuésemos renovados, que hubiera nuevos impulsos genuinos, piadosos, que hubiera conversiones. Y quisiera que pudiésemos, en la medida que terminamos, poder orar este Sermón del Monte. Quiero que oremos. Ya el mensaje de Jesús se ha presentado. Hoy le hemos visto a Él como el admirable, el que tiene la autoridad. Debemos orar la Biblia. Debemos orar conforme a su palabra. Hemos sido llamados, retados, desafiados en muchos sentidos, exhortados de parte del Señor Jesús. ¿Qué os parece si lo ponemos en oración? Os voy a leer, podéis cerrar los ojos, repetir en vuestra mente, vuestro corazón, la oración que yo me he permitido escribir. Y creo que mi oración puede ser la vuestra también. Señor, venimos con reverencia, venimos con mucha gratitud. Señor, gracias porque tú me visitaste en medio de mi locura, estando muerto en mis delitos y pecados, dejado arrastrar por las corrientes de este mundo, tú te presentaste como el admirable, el asombroso. Venciste mi incredulidad, mi rebeldía, cambiaste nuestro corazón, cambiaste mi corazón. Ese corazón de piedra fue transformado, removido. Me diste un corazón de carne, un corazón vivo, un corazón tierno, proclamando que tú eres el Señor, el Salvador. Señor, tú venciste mi soberbia, tú, Señor, me mostraste mi pecado, mi incapacidad, mi insuficiencia, la necesidad que tenía de ti. Me diste ese arrepentimiento, esa fe para correr a los pies de la cruz, clamando por ti, mi Salvador. Señor, ahí empezó todo, con esa pobreza espiritual. Gracias, Señor, por haberme mostrado mi bancarrota. Señor, gracias por mostrarme que en ti, no teniendo nada, lo tengo todo. Señor, gracias por introducirme en el sendero de la vida. Señor, gracias por insertarme en la fiesta de la alegría, por mostrarme esa danza trinitaria de la felicidad. Gracias, Señor, por introducirme en la vida mayúscula.
Señor, desde el agradecimiento, desde el asombro, porque tú eres el admirable, porque quiero vivir para ti, para tu gloria, dignificando tu nombre, tu obra. Señor, tú me dices bienaventurado, me has introducido en esa fiesta de la felicidad verdadera, no solo a mí, sino que me has introducido en la compañía de todos estos hermanos, el cuerpo de Cristo, tu iglesia, con quienes avanzo hacia la meta. Señor, moldea, trabaja, forja mi carácter, no un carácter según los parámetros y estereotipos del mundo. La fortaleza de carácter no viene definida por los esquemas de la sociedad de hoy, sino en tu palabra, perfectamente personificado en Jesús. Señor, desechando todo orgullo, hazme una persona humilde. Reconozco tu autoridad, tuya es la autoridad. Tú eres el Señor, tú eres el capitán de mi alma, el capitán de mi destino, no lo soy yo. Tu palabra es autoridad, Señor, que tu palabra sea autoridad en todas las áreas de mi vida. Señor, haz de mí una persona mansa, que el dominio propio sea mi escudo, mi fortaleza. Dame ese hambre, esa sed de justicia, ese deseo de santidad para seguir creciendo a tu imagen. Ayúdame con tu espíritu a luchar y mortificar el pecado. Ayúdame en medio de la lucha y la tentación. Que como tú tuviste misericordia de mí, yo sea misericordioso también con los demás. Señor, haz de mí una persona pacificadora, que no sea yo el que genera el conflicto, que no haya en mí la bronca, sino que sea alguien de paz en medio del conflicto y la discusión. Señor, dame fortaleza en medio de la persecución, el sufrimiento. Mi Padre, sé que soy un bendecido, que soy adoptado, amado, sal y luz en medio de esta sociedad. Señor, dame esos ojos y ese corazón limpio que te mira a ti, que te busca a ti para ser testimonio, para glorificarte a ti, para que así otros tengan deseo de ti y acudan a la fuente, al manantial de la vida. Señor, cuida, guarda, preserva nuestros pensamientos, nuestro corazón. Ayúdanos a tener una mente limpia. Líbrame de la ira, del enfado pecaminoso. Guárdame del adulterio físico, pero por supuesto también del espiritual. Guárdame, líbrame de correr en pos de esas cisternas rotas que no retienen el agua. Señor, ayúdame a hablar con sabiduría, guárdame de la vanidad y de la necedad, que mis palabras sean para edificar, levantar, animar, exhortar, corregir, guiar por tu palabra, con misericordia y con tu verdad. Guárdame del chisme, guárdame de la burla, de la adulación, del insulto, del menosprecio. Señor, que mis palabras puedan testificar lo que tú has hecho en mí, que haya verdad en mi boca. Señor, guárdame de vivir y hacer todo para ser visto de los demás, para obtener el aplauso y el reconocimiento de la sociedad. Afirma, graba en mi corazón, en mi mente, que se trata de ti, que se trata de tu gloria, que ese es el propósito de la creación. Señor, nos dejaste ilustrado cómo hacer las cosas para ti, en lo tocante a la oración, el dar limosna, el ayunar, no solo en esas áreas, Señor, en mi vida toda, en mi hogar, con mi esposa, con mi esposo, mis hijos, mis hijas, en el instituto, en la universidad, en el trabajo, allí donde esté, que te pueda glorificar. Señor, muéstrame dónde está verdaderamente mi corazón. Tú nos adviertes, Señor, de no hacernos tesoros en la tierra, sino en los cielos. Señor, guárdame del afán, de la ansiedad de estos días. Buscaré el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Señor, dame discernimiento, agudeza, perspicacia espiritual para ser entendido en los tiempos, considerar, entender, estar persuadido de lo que tú quieres de mí hoy y mañana. Dame discernimiento, agudeza, buen juicio para entender qué dice tu palabra, para seguirla, defenderla, guardarme, apartarme de aquellos que inducen al error, al engaño, quienes guiados por el enemigo quieren distraerme y, si pueden, apartarme y destruirme. Señor, hay dos caminos, uno espacioso por el que sigue esa mayoría, otro angosto en el que habrá sufrimiento, pruebas, persecuciones. No es el más atractivo a ojos del mundo, Señor, pero quiero andar donde tú estés, transitar por donde tú me guías, porque sé, Señor, que yo no estoy solo, que tú, el Todopoderoso, el Todo Suficiente, estará conmigo. Señor, quiero andar por la senda de la obediencia a ti, a tu palabra. Tú eres la roca eterna, esa roca que fue quebrantada para que fluyeran ríos de agua viva, ríos de abundancia, Señor.
pero quiero edificar mi vida sobre la roca. Quiero ser obediente a ti, como tú fuiste al Padre. Como tú, obediente al Padre, dejando la gloria del cielo, te encarnaste, viviste esa vida perfecta, esa vida de obediencia. Y llegado el momento, en el momento de la mayor prueba, del golpe, del más fuerte de los vientos, de la tempestad, tú te entregaste, tú soportaste el castigo de nuestros pecados, tú soportaste el abandono de la mirada del Padre, tú lo hiciste por nosotros, para liberarnos de la esclavitud del pecado, para perdonarnos, para redimirnos, para introducirnos en la vida de verdad, para darnos, regalarnos esta salvación prometida. Esa salvación anunciada. Gracias, Señor, por tu obra. Te pido por mí, te pido por la congregación, Señor, bendice esta iglesia. Que sea una congregación, Señor, que avanzando pueda testificar de quién eres, de la obra preciosa, poderosa, llena de misericordia, de gracia y de poder que has hecho en nuestros corazones, porque se trata de ti, se trata de tu buen nombre, se trata de tu dignidad, se trata de santificarte a ti, para tu gloria, por siempre. Amén.